Empezamos el práctico con la parte A. Para comenzar, abrimos la canilla de manera tal que caiga solo un hilo de agua. Luego, acercamos la regla al costado del hilo del agua sin tocarlo, notando que no pasaba nada. Después, frotamos la regla de plástico con un trozo de lana. Volvimos a acercar la escuadra rápidamente al hilo de agua y notamos cómo este se inclinaba levemente hacia la regla. Después de observar lo sucedido, concluimos que esto pasa gracias a que el hilo de agua se ve afectado por la presencia de las cargas eléctricas de la escuadra. Como trabajamos en clase, sabemos que las moléculas de agua presentan uniones químicas covalentes, debido a la diferente electronegatividad que tienen los átomos de hidrógeno y oxígeno que la componen. Si bien las moléculas de agua no son neutras, gracias a que las cargas no están distribuidas uniformemente, se presenta una particular asimetría. Sus átomos están dispuestos de una manera específica en el espacio, haciendo que presente una pronunciada polaridad. En un campo eléctrico, las moléculas tienden a orientarse en el espacio dependiéndose de las cargas. Cuando dos cargas opuestas se aproximan, se atraen. En conclusión, esto sucede gracias a que existe una atracción electrostática entre las moléculas de agua y los electrones de la regla cargada negativamente por electrización, lo que hace que se modifique la trayectoria del agua. Cuando se acerca un objeto cargado al hilo del agua, las moléculas polares se orientan y el objetivo cargado negativamente atrae el extremo de las moléculas de agua que tienen signo contrario. Esto resulta en la desviación del agua, como podemos ver en el video. Pusimos partes iguales de agua y aceite en un vaso. Batimos enérgicamente con una cuchara. Por otra parte, en otro vaso preparamos agua jabonosa con jabón en polvo. Luego, agregamos aceite a esta última mezcla y agitamos nuevamente. Mirando nuevamente el primer vaso, notamos que por mucho que intentáramos mezclar el agua con el aceite, no podrían unirse. El aceite no se disolvía en el agua. De esta forma, el aceite quedó en la superficie, ya que intentamos mezclar una sustancia polar, que es el agua, nanopolar, el aceite. De esta forma, las moléculas del agua no permitían que las partículas del aceite entraran en ella, ya que la polaridad de los líquidos hace que estos se vean atraídos por líquidos similares. Claramente, también es un tema de densidad, ya que el aceite tiene una densidad menor que la del agua, y por eso vemos que estos no se mezclan. Para notar la diferencia entre los dos contenidos que formamos, tenemos que hablar un poco sobre lo que cambia el jabón. Las moléculas del jabón constan de un extremo hidrófilo que se disuelve en el agua y de una zona hidrófoba que repele el agua pero se disuelve en sustancias no polares. El extremo hidrófilo se une al agua y el hidrófobo al aceite, creando un vínculo entre ambos. En el vaso que pusimos agua jabonosa y aceite, lo que hemos hecho es crear una emulsión donde el detergente ha actuado como emulsionante. El emulsionante es un tensoactivo, es decir, una sustancia que actúa en la tensión superficial de las moléculas. Anteriormente, habíamos comentado que el aceite y el agua no se mezclan porque las moléculas de cada sustancia se atraen muy fuerte entre sí. Sin embargo, al añadir el detergente, que es un tensoactivo, liberamos esta tensión superficial de las moléculas del agua y el aceite y conseguimos que sean solubles entre unas y otras. O dicho de otra forma, conseguimos crear una mezcla homogénea que ahora podemos eliminar fácilmente. Básicamente, esto es lo que pasa cuando usamos agua con jabón para limpiar cosas en la cocina con grasa o aceite. En esta parte pusimos agua en el vaso. Luego, agregamos un poco de maicena a la superficie, ya que no teníamos talco ni forma de tamizarlo. Así que lo pusimos de la manera más suave que pudimos para que no se formaran tantos grumos. Un poco de esta maicena bajó por el propio peso de la cantidad que habíamos puesto, pero la que quedó pudo tener contacto con el detergente. Dejamos caer una gota de detergente por el borde, dejando que solo toque una parte para comparar resultados con el resto de la maicena. Al agregar el detergente, entró en contacto con la maicena, la que rápidamente pasó al fondo del vaso.
Luego de observar esto, buscamos información en internet como en los anteriores proyectos, y descubrimos que lo que sucedió fue un fenómeno llamado tensión superficial. Este es un fenómeno mediante el cual se manifiestan las fuerzas intermoleculares que existen en los líquidos y van dirigidas hacia el interior del líquido. Esta fuerza intermolecular del agua permite que la maicena que agregamos en el experimento se quede en la superficie del agua. Esta fuerza se rompe aplicando sustancias tensoactivas como el detergente que pusimos luego, como hicimos y sucedió en las anteriores partes. Para esta parte final, primero pusimos la misma cantidad de agua en 2 bowls exactamente iguales. Luego pusimos jabón en polvo en uno de ellos y revolvimos, dejando así un bowl solamente con agua y el otro con agua enjabonada. Tomamos un par de medias y sumergimos una en cada bowl al mismo tiempo. Como no observamos ningún cambio, decidimos cambiar los bowls por tuppers más grandes y poner detergente en vez de jabón en polvo. Sumergimos nuevamente las medias y notamos que la media del tupper con agua no se hundió. En cambio, la que estaba en el tupper con agua y jabón se hundió rápidamente. Investigamos un poco y descubrimos la razón de este cambio. La media flota en el agua debido a que la fina capa formada por la unión de las moléculas del agua es muy fuerte en la superficie. Esto provoca que el valor de tensión superficial del agua disminuya drásticamente, haciendo que la media flote. A la hora de agregarle detergente al agua, esta fuerte tensión superficial que tiene el agua se rompe, ya que el jabón actúa como tensoactivo, como notamos en el resto de partes. De esta forma, terminamos el práctico concluyendo que todos los ejercicios estaban relacionados a la tensión superficial del agua.